enciende estantería café. Lo primero, antes de darle respuesta a las preguntas que habéis dejado en Instagram, voy a hacerme un café, que tengo mucho sueño. Uno que no falla. Sira, Valle de Oro. Ojo, qué buen día para probar el nuevo juguete de micrófono, que no sé cómo se escuchará, no sé ni siquiera si este vlog luego será usable, porque literalmente no he hecho ninguna prueba. He conectado el micro nuevo y me he puesto a grabar y no tengo ni idea de cómo se está escuchando, ni idea de si está rompiendo el sonido, ni idea. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Por cierto, ¿dónde voy? Os cuento. Bueno, ¿y qué estoy haciendo aquí en Elche? Pues justo vamos a desayunar en una cafetería de especialidad, muy yo, y vamos a trabajar un poquito porque literalmente he quedado con Antonio, que ahora os lo presento, pero es un chico al que le edito los vídeos de YouTube, y nada, vamos a hacer una reunión, pues eso, semestral para ver cómo ha ido este semestre y ver resultados y ver qué acciones tomamos de cara al próximo año. Así que vamos allá, pero lo primero, insisto, café y desayuno. Familia, me traen un regalo. ¿Qué será? ¡Ojo! ¡Ojo! Ya soy del equipo, ¿eh? Da la vuelta, ahí está. Roots. Familia, os dejo el enlace para que le echéis un buen vistazo al canal de Antonio, pero a Roots. En la descripción del vídeo tenéis el enlace, ¿vale? Echadle un vistacito y dejadle algún comentario de mi parte. Momento de contestar las preguntas que me dejasteis en Instagram para este blog de cierre de año. Voy a hacerme lo primero un café ahora, un café solo. Creo que voy a probar o bien el nuevo de Sira, el especial Navidad, o bien Inefable. No sé cuál probaré. Pero antes de eso, hay una pregunta que quien me la ha dejado no lo voy a mencionar, pero que me la ha hecho muy traicioneramente porque ayer estuvimos hablando de ello. Me pregunta si me he peleado con el peluquero. Y no me he peleado. De hecho, voy dentro de un ratito, quizás veáis algo en este mismo blog, a ver si me corto el pelo y cambio de look. Pero antes, como digo, voy a hacerme el café. Tiene como toques súper afrutados. Dios, me da un poco recuerdo a arándano. Bueno, pregunta / tirón de orejas de Valentín, que dice: David, ¿todavía te falta el vídeo de un día real usando el iPhone 16 Pro Max? 100% cierto. De hecho, tengo que hacerlo y lo tengo en la lista para hacerlo sin nada falla en el mes de enero, sin ningún tipo de duda. Sin nada falla. ¿Por qué? Tengo una lista total de unas 40 ideas de vídeo para las próximas semanas. Obviamente, 40 vídeos al ritmo de un vídeo por semana, pues tendría para todo el año. No es el caso, pero sí que tengo que segregar qué cosas, o segmentar, mejor dicho, qué cosas voy a publicar en enero y qué otras cosas voy a ir publicando a lo largo del año. Entonces, vídeos prioritarios que tengo en el cajón son: prioritario el de un día real usando el iPhone 16 Pro Max, sobre todo por una prueba de batería, y en segundo lugar el vídeo del iPhone 16, que tengo por aquí la caja. Mira, tengo por aquí la caja y tengo todavía pendiente de subiros el vídeo del iPhone 16 en color azul. Y entonces, bueno, tengo que hacerlo y esos dos son prioritarios para el mes de enero. Así que, si no pasa nada, en enero lo vais a ver. Otra pregunta que me hace Víctor Guindo dice: me acabo de pillar un iPhone 15 Pro Max, consejos para sacarle partido. Gran vídeo y mini prom. Por un lado, voy a lanzaros un vídeo especialmente para aquellos que acabáis de llegar por primera vez a tener un iPhone. Por si fuese el caso, en breve vas a tener ese vídeo. Y si no fuese el caso, yo una de las cosas que recomiendo como truco o tip, entre comillas, para poder sacarle un buen partido a un iPhone es controlar y dominar todo lo referente a las cámaras de foto y vídeo. Al final, para mí es una herramienta indispensable del trabajo a la hora de crear contenido, pero creo que hoy por hoy es de los mejores dispositivos pensando en edición o, mejor dicho, grabación de foto y vídeo. Entonces, sin lugar a dudas, te diría: oye,
Párate, sal un día a la calle, coge el iPhone y dedícate exclusivamente a alzar fotos, vídeos y empezar a juguetear con el iPhone. Una vez que has hecho esa primera toma de contacto viendo cómo funciona, cuáles son las cámaras, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, te recomendaría conseguir algún tipo de curso, que conste que yo no vendo ningún tipo de curso, pero comprar algún tipo de curso relacionado con la cámara de foto y vídeo del iPhone, del modelo que tengas en cuestión, y poder empezar a sacarle el máximo partido. Pero el mejor consejo que te puedo dar es toquetea, toquetea y toquetea, porque así es como realmente vas a poder sacarle partido al iPhone, porque aprenderás a hacer cosas. Y también, curioso, en TikTok, en formato short y en formato reel en Instagram, en esos tres, es decir, el vídeo vertical de las tres plataformas principales, creo que ahí vas a poder encontrar mucha cantidad de vídeos tipo trucos, mini tutoriales y cosas así que posiblemente, bueno, pues te ayuden a descubrir algo que hasta entonces no sepas de tu iPhone. Así que creo que me he enrollado un poco, pero esa sería mi respuesta. Por cierto, ¿y si giro la cámara y hago el unboxing del iPhone 16? Wow, esto no estaba planificado, pero así tendría incluso título para este vídeo, ¿eh? Venga, voy a hacerlo. Ostras, qué bien se siente. A ver. Por cierto, mientras se configura el nuevo iPhone, me preguntabais también por qué tal me ha ido este año 2024 en YouTube. Y tengo que decir que estoy increíblemente encantado, pero que no he cumplido mis objetivos. Y esto es muy fácil de explicar. Mirad, la primera parte del año fue súper rodada. Conseguía crear casi 2 vídeos por semana, todo muy top. No obstante, sabéis que en verano fui padre y pues obviamente eso ha resentido en que puedo crear menos cantidad de contenido, menos vídeos para cada YouTube. Y desde septiembre aquí venimos teniendo solo 1 por semana e incluso, aunque luego lo he compensado subiendo 2, he tenido una semana en la que he fallado. Entonces, claro, todo eso ha hecho merma y se ha resentido. Y os cuento esto porque obviamente en algún sitio lo dije, yo para este año 2024 me planteaba cerrar el año con 50.000 suscriptores, que al final es un número y tampoco hay que quedarse con el número, y obviamente nos quedamos un poquito lejos porque estaremos rozando, cuando acabe el día 31 de diciembre del año, estaremos rozando los 40.000, que obviamente no está nada mal y me siento súper agradecido. Pero obviamente no es el objetivo que nos habíamos planteado de intentar llegar a los 50.000. Pero bueno, como digo, creo que ha sido un buen año y el motivo por el cual no hemos podido seguir esa continuidad que siempre teníamos era un buen motivo. Así que nada que alegar ni nada de lo que quejarme. Y por cierto, creo que esto se va a quedar aquí configurándose porque me voy directamente a la peluquería. Esta es la escena que me vais a ver ahora mucho en el canal de YouTube como toma principal. Estoy revisando porque no sé si está enfocando, yo creo que sí. Pero con otra lente. Esta es una ultra gran angular y me veríais con un teleobjetivo para dar esa sensación más de profundidad y de distancia. De hecho, bueno, como veis, aquí hay mucho espacio libre y que por tanto esto sí que se asemeja más, este plano más cerrado, se asemejaría más a cómo me veríais de normal con la nueva toma en YouTube. Que por cierto, mirad lo que me ha llegado de Judith y de Rino. Decidme que no está bonita la botella. Botella personalizada de Rino con la imagen de lavanda. Guapísima, de verdad, me encanta. Se queda en la oficina conmigo para poder beber agua fresquita y calentita. Bueno, calentita no, pero ya me entendéis, para beber agua fresquita. Lavanda. Y por cierto, si alguno de vosotros no seguís el proyecto de Lavanda, tenéis en mis canales destacados, en la parte de comunidad de este canal de YouTube, tenéis el enlace directo a el canal de Lavanda. Así que ahí lo tenéis. Y ahora voy a prepararme y me voy a cortar el pelo, que voy a hacerme algo diferente hasta la fecha. No sé cómo va a salir, pero voy a cambiar de look. Por cierto, estoy grabando ahora con el iPhone, ¿vale? Una pregunta que me ha gustado mucho, creo que alguna vez lo he comentado, pero ¿por qué siempre modelo Pro Max? Por la batería. Se me hace incómodo el modelo Pro Max ya en tamaño. Es cierto, pero uno, por la cantidad de pantalla que tienes para ver contenido mola mucho, y dos, literalmente porque la batería es inigualable. Entonces eso me compensa lo que pierdo de comodidad por ser un modelo Pro. Así de sencillo.
lo más complicado, hacer el latte. Qué complicado es hacer la leche. De hecho, justo ha empezado Emma a llorar en ese momento y en lugar de así como crema, me ha quedado como... No sé si lo vais a alcanzar a ver, pero está así como si fuera espuma en vez de crema, ¿vale? ¿Veis que deja ahí como mucha marca? Se ha quedado hecho espuma en vez de crema. En fin, tengo que aprender. Creo que de todos los cafés con leche que he hecho, solamente uno me ha salido así como más o menos bien. Y creo que fue el primero, me parece, o de los primeros. Los otros me han ido saliendo, casi te diría que cada vez peor, así que hay que mejorar la técnica. Chema, algún tutorial en el canal de YouTube.